Bueno, muy bien. Buenos días. Arrancamos con nuestra primera clase. Bueno, Excel, vamos a tener un conocimiento como global de qué hace Excel, ¿cierto? Bueno, entonces, dentro de lo primero que hay que entender es que Excel es identificada dentro de la categoría de lo que llamamos las hojas electrónicas, ¿no? Entonces, esta hoja electrónica pues me permite sumar, ¿cierto? Hacer cálculos, ¿no? Entonces puedo sumar, que está representado por el más, puedo restar, que está representado por el guión, puedo multiplicar, que está representado por el asterisco, y puedo dividir, que está representado por el slash, ¿no? Entonces, utilizando esos operadores matemáticos, pues yo puedo realizar cualquier tipo de archivo. Entonces, por eso es que puedo hacer un inventario, llevar un control de cartera, ¿cierto? Realizar una nómina, etcétera. Por eso, digamos que eso es como dentro de lo que identifica los programas que se llaman o que tienen la categoría de hojas electrónicas, ¿no? Porque hacen estos procesos. Pero para el caso de Excel, su potencial, porque se van a dar cuenta que sumar, restar, multiplicar, dividir, pues no es mayor cosa, no es como si estuviéramos en una calculadora. Pero su potencial realmente está en algo que se llaman las funciones, ¿no? Ahí es donde está el poder de Excel. Y las funciones son fórmulas que ya vienen preestablecidas dentro del programa. Y tiene más de 400 funciones Excel. Imagínense ese mundo, ¿no? Entonces, hay funciones, vamos a mirar que, por ejemplo, hay funciones matemáticas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con números. Hay funciones para texto. Vuelvo y repito, una función es una fórmula que ya viene preestablecida, que se llaman, normalmente hoy tienen el término que se llaman fórmulas implícitas, porque ya están hechas. O sea, usted no necesita ponerse a pensar cómo se calcula el área de una zona, por ejemplo. Entonces, no, ya cómo calcular el área, esa fórmula ya viene dentro de una función. Entonces, usted matemáticamente no tiene que saberse cómo se hace. Son fórmulas que ya vienen preestablecidas. Y esas fórmulas se identifican con palabras, ¿no? Como suma, promedio, buscar B, buscar X, encontrar, ¿no? Coincidir, etcétera. Son 400. Pero vienen categorizadas de acuerdo a lo que uno vaya a hacer. Entonces, hay funciones matemáticas, hay funciones para texto, que si yo necesito separar texto, que si necesito unir, que si necesito quitar, que si necesito extraer. Entonces, hay funciones para eso. Hay funciones de búsqueda, ¿no? Hay funciones lógicas, etcétera. Son más de 400. Y ahí es donde está el poder de Excel. Una persona que aprenda a manejar funciones es una persona que fácilmente se puede desenvolver en el manejo de esta herramienta, ¿no? Nosotros vamos a ver dentro del curso más o menos unas 110 funciones, ¿no? Que es un buen volumen. Uno manejando 110 funciones, tú puedes resolver rápidamente un problema. No es que usted diga, no, sí, yo cacharreo y entonces yo me llevo este archivo para la casa y allá lo hago y te lo traigo el lunes. Cuando con una función usted lo puede haber resuelto en cuestión de segundos, minutos a lo mejor, ¿no? Ahí es donde está la diferencia entre cacharrear un programa y manejarlo profesionalmente bien. Cuando una persona aprende a manejar las funciones, vuelvo y repito, es una persona que eficientemente, rápidamente resuelve cualquier problema que tenga dentro de un trabajo en Excel, ¿cierto? Bueno. Además de hacer todo eso, pues Excel tiene algo importante también que se llaman las bases de datos, ¿no? Es el otro tema que maneja Excel. Bueno, pero Excel no es propiamente un manejador de bases de datos. Eso tiene que quedar claro. Lo que pasa es que dentro de Excel, como manejamos información tabulada, o sea, tabulada lo que yo estoy haciendo aquí,
que por ejemplo aquí dice nombre, dirección, teléfono. Entonces, yo por aquí agarro a escribir la información, ¿cierto? Aquí me queda toda la información del nombre, la dirección y el teléfono. Entonces, a esto se le llama tabulado, ¿no? Porque está la información organizada por columnas, por celditas y dentro de cada celda va un dato. O sea, está organizada en forma de tabulación. Entonces, como está tabulada, Excel se le considera como si fuera una base de datos, pero realmente Excel no es una base de datos. Excel es una hoja electrónica. Ahí es donde está su potencial. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque resulta que la gente tiene o teníamos muchos problemas hace como 9 años con Excel. De ahí para atrás, de hace 9 años hacia atrás, sufríamos mucho cuando teníamos muchos datos en Excel. Porque cuando tenemos bases de datos, por ejemplo, de 200, 300, 500.000, 800.000 registros, ¿no? Entonces ya el programa se vuelve lento, usted va a hacer un proceso, por ejemplo, de buscar algo y se queda pegado ahí el Excel, ¿no? Y finalmente a veces lo resuelve, otras veces se rompe, se sale del programa y luego le toca uno volver a entrar. Por eso sufríamos anteriormente, porque esto que es una base de datos, funciona súper chévere cuando las bases de datos son pequeñas, que tenemos 600 registros, 1000 registros, 2000 registros, pero cuando en Excel empezamos a meter 10.000, cuando ya, como ustedes van a aprender a estructurar bases de datos, entonces ya se van a dar cuenta que ya no voy a hacer en el lunes una hoja, ¿no? Las ventas del lunes, en otra hoja las ventas del martes, en otra hoja las ventas del miércoles, en otra hoja las ventas del jueves, ¿no? Y en otra hoja las ventas del viernes, ¿no? Entonces dice, no, porque es que cuando mi jefe me pregunte de lo del jueves, pues yo voy a lo del jueves y ahí encuentro lo del jueves. Digamos que hasta allí tiene razón, pero no es la idea. La idea es que dentro de toda una base de datos le quede el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, de hoy, de mañana, de toda la semana, de todas las semanas de un mes, todos los meses de un año y todos los años habidos y por haber hasta sécula seculoro, como decía mi abuelito. Entonces la idea es que yo debo de construir bases de datos que sean para la eternidad. Aquí en esta hoja, si ustedes se paran aquí, por favor, por acá, y denle en control, flechita abajo. Control y flechita abajo, ¿no? Entonces, mira que una hoja de Excel, en una hoja de Excel, en la hoja uno cabe 1.048.576 registros. Si yo llenara esta hoja de información, eso no lo maneja ni una tractomula, eso no, mejor dicho, eso no. Solo abrir un archivo de 1.048.576 registros, sea que tenga 4, 5, 10, 20 columnas, no importa las columnas que tenga, pero el hecho de tener más de 1 millón de datos, por ejemplo, ese archivo se me puede demorar 10, 15 minutos solamente en abrirlo. Si yo hago un simple filtro con una base de datos de 500.000 registros, se toma algunos segundos, ya no es tan rápido si yo lo estuviera haciendo como en una base de datos de 600 registros, 800 registros, porque sí lo hace rapidísimo, ¿no? Entonces, claro, no siempre las bases de datos son grandes, ¿no? De hecho, por eso lo manipulamos, porque nosotros trabajamos con bases de datos de 2.000, 5.000 registros, ¿no? Pero en la medida en que la información iba creciendo, entonces empezábamos a tener dificultades, ¿no? Control flechita arriba. Entonces, a pesar de que no es una base de datos, de todas maneras, aquí vamos a encontrar herramientas para administrar esos archivos que no son tan grandes. Dentro de esos, por ejemplo, como ordenamientos, como filtrados, como hacer una serie de operaciones y algunas funciones que vienen para administrar esas bases de datos que son pequeñas, ¿no? Por eso fue que hace 9 años nació algo que se llama el Power Pivot, que lo vamos a ver sobre el final del curso, y lo que se llama hoy en día Power BI. Aquí yo lo tengo porque ya lo tengo implementado, ¿no? Hace 9 años nació una herramienta en Excel que se llama Power Pivot, que es lo que se llama hoy en día Power BI.
Pero con esta herramienta hace 9 años se nos acabó el dolor de cabeza cuando las bases de datos son grandes, porque ya cuando las bases de datos son grandes, uno las monta sobre esta plataforma y con Excel hace una combinación para uno manejar esas bases de datos. Créame que los que no han tenido experiencia con manejo de bases de datos grandes, eso es horrible. Un simple filtro, usted tiene que ponerse aquí la mano en la cumbamba y esperar a que él haga el filtro. Y si se equivocó, quítelo y vuelve y espere otros 10 minutos ahí hasta que él haga el filtro. Hablando de un simple filtro, de pronto los que ya saben filtrar, ¿sí? Un simple filtro se convierte en eso. Entonces, por eso es que Excel no es un manejador de bases de datos. Vamos a ver herramientas para bases de datos pequeñas que son chéveres, que son las que todavía utilizamos, pero cuando ya las bases de datos son grandes, ya nos toca utilizar un complemento adicional para poder dominar esas bases de datos, ¿no? Dentro de esas bases de datos, pues podemos hacer algunos procesos, como por ejemplo, pues lo que les explicaba ahorita, puedo, por ejemplo, aquí ordenar, ¿cierto? Puedo filtrar, puedo realizar procesos con funciones, ¿no? Etcétera. Estas bases de datos las puedo conectar con Power BI, con todas estas herramientas que hay hoy en día, con Power Apps, ¿no? Con SharePoint, son bases de datos que son herramientas que vienen especializadas en manejar bases de datos. Pero aquí en el curso vamos a aprender a dominar bien esas bases de datos con todas esas herramientas. Entonces nosotros tenemos que saber cómo se construye una base de datos, ¿no? Cómo se debe construir bien una base de datos para que quede funcional y podamos utilizar todas estas herramientas que nos da Excel para manipular bases de datos. Bien. Otro tercer elemento que tiene Excel dentro de su manejo, pues obviamente son los gráficos. Los gráficos, pues son los que me permiten, a través de una manera visual, representar números, ¿no? Vamos a hacer algo aquí muy sencillo y muy chévere, ¿ya? Por ejemplo, algo muy rápido aquí. Escribamos por aquí ventas, por favor. Lo pueden escribir ahí en cualquier parte, no importa, cantidad, ¿sí? Entonces vamos a decirle que por aquí, no, aquí por aquí, coloquémosle aquí asesor y al lado cantidad. Entonces por aquí está el asesor Juan, el asesor María y el asesor Pedro. Entonces por aquí este vendió 100, este vendió 500 y este vendió 300. ¿Sí? Entonces los gráficos es una manera visual de interpretar unos números para poderlos analizar fácilmente, analizar un comportamiento de datos, el presupuesto, cómo está con respecto al año pasado, los gastos, las ventas, hagamos un comparativo y miremos en un gráfico cómo fue esta venta con respecto al año anterior, al día anterior, al mes anterior, al año anterior, sacan un indicador, un porcentaje de participación. Todo eso nos ayuda, aunque yo lo puedo ver por números, pero uno de los potenciales, y más hoy en día que todo se hace visual, ¿no? Entonces, el gráfico en Excel es una herramienta muy poderosa para poder analizar datos. Y mire que son muy fáciles. Vamos a seleccionar esto así. Y ahí en su teclado van a presionar F11. Si tienen portátiles, muchas veces es con la tecla función, que está en la parte inferior izquierda, dice FN, ¿no? FN y F11. Si es un teclado normal de escritorio, pues presionando F11 y mire que yo automáticamente, por ejemplo, tengo un gráfico, ¿sí? Entonces, un gráfico es la manera visual de representar unos números y poder analizar un comportamiento. En eso es muy poderoso Excel. ¿Lo pudieron hacer? Profe, qué pena, F11, pero le unto control o algo así. Si no le funciona solito F11, Ajá, entonces hazlo con la tecla función es una tecla que dice FN, que está en la parte izquierda de su teclado inferior. ajá, FN y F11, ya ahora sí. ¿sí? O sea que todas las teclas de funciones programables que están arriba,
F1, F2, F3, ya sabes que es con Fn, ¿sí? Ok, perfecto, gracias. ¿Sí? Entonces mira que esta es una forma de representar unos datos, ¿cierto? Entonces es un poder y sobre todo que hoy en día se hacen lo que se llama hoy en día tableros o dashboard, que es lo que vamos a aprender a hacer también por allá en la parte final del curso. Estos tableros pues son los que me ayudan a tomar una decisión, diseñar una estrategia, ¿no? El gráfico, pues uno lo pone bonito, pero más allá de bonito, lo que yo tengo es que saber es por qué esta barrita da hasta aquí, por qué está hasta aquí, por qué está hasta aquí. Yo tengo que encontrar la razón de la... No es decir, ay, tan lindo ese gráfico, pues digamos que lo bonito pues es la atracción. Pero realmente un analista de datos lo que dice es, miren, aquí esta barrita dio aquí porque en este mes metimos un refuerzo, aumentamos la fuerza de venta, ingresaron unos vendedores, aquí no teníamos sino dos, aquí no teníamos el cuatro. O sea, encontrar la razón, ¿no? Y el gráfico pues me ayuda a hacer eso, ¿no? Es lo que hace. Cuando uno anteriormente, en la época de mi abuelita, uno presentaba este gráfico, eso era una maravilla, ¿no? Hasta el sueldo le aumentaban a uno. Pero hoy en día presentar, por ejemplo, un gráfico así como el que estoy aquí, pues es un gráfico muerto que de pronto pues no interactúa con nada y realmente eso ya es un informe que ya no vale la pena. Hoy en día se hacen muchas cosas haciendo muchos gráficos, con tablas, con tarjetas y es lo que se llama hoy en día un dashboard, ¿no? Que es lo que permite analizar un gráfico. Hacia allá vamos a llegar. Pero eso me lo va a dar pues a partir de aprendiendo a hacer gráficos, ¿no? Bien, esa es otra, vuelvo aquí a la hoja 1, aquí. Entonces, eso es, ¿no? El potencial de Excel pues está en eso. Y la cuarta opción, que esa sí no entra dentro del curso, que esto ya es un curso aparte, que son macros, ¿no? Una macro ya es un desarrollo que uno hace. ¿Cuándo debe aprender uno macros? Cuando usted ya sepa manejar bien Excel, porque la macro se habla de automatizar algo. ¿Qué es automatizar? Supongamos que usted cada 8 días de contabilidad le mandan el archivo de venta. Entonces, primero le mandan el archivo de venta, ¿cierto? Pero este archivo de ventas, usted todos los días lo tiene que arreglar. Cada 8 días, lo mismo. Le dicen, ahí le mandé las ventas de esta semana. Entonces, usted coge el archivo, pero resulta que en ese archivo hay columnas que no, usted no va a utilizar. Le toca separar una columna porque el código está pegado con el producto. Le toca ordenarlo. Finalmente, después de ese ordenamiento, entonces por aquí, digamos que usted le toca ordenarlo, ¿cierto? Luego, después de eso, le toca filtrarlo, porque usted tiene que filtrarlo por el vendedor, por ejemplo, ¿no? Finalmente, a usted le toca hacer un gráfico de eso que acabas de filtrar y luego finalmente imprimirlo y mandárselo al jefe, ¿cierto? Imprimir y por último mandárselo al jefe. Entonces, la recibida del archivo pues no tiene ningún problema, pero el arreglarlo, pues dependiendo de lo que haya que hacer, pues tienes que saber cómo, por ejemplo, separa, quita, cambia, extrae, ¿no? Entonces, tienes que saber, para poder hacer la macro de arreglar, pues tiene que saber por dónde lo arregla. Una vez arreglado, pues si lo vas a ordenar y quieres hacer la macro de ordenar, pues tienes que saber cómo se ordena. Una vez ordenado, si quieres filtrar y quieres hacer la macro del filtro, pues tienes que saber cómo se filtra, cómo se hace el gráfico, cómo se imprime y cómo se lo manda al jefe. Entonces, este conjunto de instrucciones, usted cada 8 días se gasta 1 hora haciendo eso para finalmente mandárselo al jefe, ¿cierto? Entonces, la macro lo que va a hacer es que va a grabar cada uno de estos pasos. Entonces, cuando usted le mandan el archivo, usted le dice, póngale esta macro a eso. Y entonces, lo que usted, antes viene aquí la macro, entonces, en lugar de repetir el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces, hace la macro. Y la macro, entonces, en lugar de gastarse 1 hora, se puede gastar 2 minutos. Porque la macro graba toda esta serie de operaciones y entonces ya usted no las tiene que repetir.
Es como por darles a entender qué es una macro, los que no conocen. Entonces, una macro es un proceso que me permite grabar pasos para luego yo no tener que estar repitiéndolos todos los días o cada 8 días o cada mes o cada año que me toque hacer algo, ¿no? De hecho, es un curso aparte, ¿no? Es un curso aparte, pero este curso ya se dicta es cuando ya las personas ya tienen un buen nivel de manejo de Excel, ¿no? Pero básicamente, en grandes rasgos, eso es lo que hace Excel. Es una hoja electrónica, maneja bases de datos, puedo hacer gráficos y todos los procesos, la mayoría de procesos los puedo automatizar a través de unos desarrollos que se llaman macros, ¿ya? Eso es lo que hace Excel. Bueno, bien. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a mirar esta interfaz, ¿no? Que es lo primero que hay que conocer, porque resulta que muchas veces está escondido por acá, que es lo que dice la gente. Entonces dice, le dice usted, mire, parece que ahí está la fórmula, parece en F5, voy a sumar por acá. Bueno, entonces le dicen, le están dando una instrucción y usted le dice, parece que ahí en la barra de fórmulas, ¿y dónde está la barra de fórmulas? Arriba en la parte superior. No, pero no hay nada, yo no encuentro nada. Esto, ¿no te aparece el menú? Que no me aparece. Entonces, ay, ¿cómo hacemos? Entonces, queda varado porque no sabe manejar la interfaz. Cuando uno está manejando cualquier programa, lo primero que uno tiene que aprender es la interfaz. ¿Qué es lo que me muestra? ¿Qué es lo que no me muestra? Y lo que me muestra, ¿cómo lo puedo manejar? Es lo primero que yo hago. Sea un programa de contabilidad, un programa de Excel, Power BI, lo que sea, un juego, lo que sea, lo primero que hay que es manejar la interfaz. Dice, que en la barra de fórmula, no, es que aquí está cerrada la cinta, entonces yo la puedo activar con doble clic. Pero mira que no está la barra de fórmulas, no veo la fórmula. Pero eso se activa por vista y le voy a decir que me active la barra de fórmulas. Ahora sí la veo, ¿ves? Por detalles así tan sencillos como es usted. Y hoy en las empresas, más que nunca, todo es corriendo, todo es ya, ¿no? Y entonces usted no encuentra la barra de fórmula y el jefe respirándole ahí a la nuca y usted todo desesperado, desesperada porque no encuentra lo que le dicen, ¿no? Entonces, es muy importante manejar la interfaz, ¿no? Hola, Yair, bienvenido. Bueno, apenas estamos empezando. Bien, entonces, en esta interfaz, que es lo que les quiero mostrar, entonces, él en la parte de arriba tiene algo que se llama la barra de acceso rápido, esta barrita. Algunos la tienen aquí en la parte de abajo porque la han bajado. Aquí en la flechita, si usted le dice mostrar debajo de la cinta de opciones, entonces aparece aquí. Entonces le dice, vaya a la barra de acceso rápido y no la encuentra. Está aquí, miren, ¿sí? Yo siempre la dejo donde originalmente la han colocado, en la parte de arriba. Entonces aquí en la flechita, vuelvo y le digo mostrar encima de la cinta de opciones. Manipúlenla, por favor. Pónganla abajo, vuelven y la ponen arriba. Hola, instructor, buenos días. Qué pena la demora, lo que pasa es que está por ahí volteando. Tranquilo, tranquilo. Bueno, bienvenido. Estamos en un archivo en blanco ahí en Excel. Sí, señor. Bueno, y estamos aquí mirando la cinta de opciones. Bueno, esta cinta de opciones viene con una serie de funciones que yo las puedo activar. El nuevo, por ejemplo, vean, el abrir, yo puedo activar todas estas funciones, ¿no? Pero además de estas, hay otras adicionales por aquí que dice, por ejemplo, más comandos. Por aquí más adelante vamos a aprender a personalizarla para ir colocando herramientas que yo vaya conociendo y las voy poniendo ahí para que me queden de acceso rápido. Que uno diga por dónde era que estaba tal función, por dónde es que me tengo que acordar. Entonces, no, uno las puede ir programando aquí. Se llama la cinta de opciones. Deben de tener activado, por favor, activen dos, que son las de ordenar. Ordenar ascendente, ordenar descendente. Deben de tener el chulito, por favor. Ahí les debe de aparecer en la cinta de opciones. ¿Ya las tienen? Listo.
Listo. Insertemos aquí en el más una hoja en blanco. ¿Listo? Ok. Bueno, separan ahí, por ejemplo, en B3 y van a escribir ahí ítem. Producto. Valor. En ítem van a escribir I1. Y aquí, en esta puntica de la celda donde estoy parado, separan bien donde está el cuadrito, que es un cuadrito chiquitico, bien en el ángulo inferior derecho. Cuando yo me paro ahí, él pone una cruz delgadita. Esa cruz delgadita quiere decir que es copiada. Entonces, con clic sostenido van a arrastrar hasta el 10. ¿Listo? ¿Lo pudieron hacer? Listo. Si alguien no puede, yo vuelvo y le explico, ¿sí? Para producto, vamos a escribir aquí también, vamos a escribir aquí producto 1 y también hacemos una copia hacia abajo. En valor vamos a escribir 1000 y 2000. Selecciona las dos, ¿no? Seleccionar es cuando yo tengo la cruz gruesa. Ya es otra posición dentro de la celda. Ya vimos una posición que es aquí cuando cambia cruz delgadita, que es copiar. Cuando yo me paro en la celda y está en cruz gruesa es para seleccionar. Entonces, clic sostenido y marco el 1000 y marco el 2000. También lo puedes hacer parándote aquí y con la tecla Shift, el de mayúscula inicial y flechita abajo. Yo utilizo mucho el Shift y las teclitas para poder seleccionar rangos que se llaman, ¿no? Ahí seleccioné dos rangos de celdas. Estando seleccionado el 1000 y el 2000, entonces en copiar, baja y arrastra. Bien, eso es lo que se llama una base de datos, ¿cierto? Bueno. ¿Bien allí todos? Señor. Señor. Bueno. Voy a pararme en cualquier celda y voy a presionar Control Shift con la mano izquierda. Control Shift, están ahí seguiditos, ¿no? Control Shift y la barra espaciadora. Bueno, aquí está Control Shift, sí, ahí sí. Control Shift, barra espaciadora. Es una manera rápida de seleccionar una base de datos. Este es un atajo espectacular. Aquí, pues se ve como si nada, ¿no? Pero cuando son bases de datos grandes es muy representativo saber manejar atajos. Porque no tengo que pararme aquí, algunos con el mouse van hasta allá y luego bajan y luego vuelven y suben y luego vuelven y bajan y se corrió.
Fácil. Control Shift barra espaciado. Esa es una forma rápida de seleccionar una base de datos estructurada. ¿Sí? Bien. Ahora, si no lo quieres hacer con Control Shift, te paras en cualquier celda y le das Control E. Ese atajo también es de la época de mi abuelita. Eso es viejísimo en Windows. Me paro acá y le doy Control E. ¿Listos? Y por inicio le vamos a colocar unos bordes tradicionales, todos los bordes. Te das por inicio y aquí en el grupo de fuente, en la flechita que está hacia abajo, le hace clic y le dice todos los bordes. Y por aquí le voy a colocar un color al fondo y un color a la letra. Muy sencillo, ¿no? Súper básico. Diría que esto forma parte del párvulo de Excel, ¿cierto? Eso es una base de datos muy pequeñita, ¿no? Bueno, los procesos de ordenamiento, que son estos, AZ y ZA, se hacen sobre bases de datos. Yo las puedo dejar ahí, si yo constantemente estoy trabajando ordenamientos, pues los puedo dejar activos aquí en la barra de acceso rápido que se llama esta. Estas clases de fundamentación, algunos ya lo manejan, otros medio lo manejan bien y otros no lo manejan. Pero me gusta explicarlo porque es que este cuento es como cuando quiere uno dividir bien, ¿cierto? Pues hay que saber sumar, restar y multiplicar bien. Si yo quiero manejar bien el entorno de Excel, tengo que saber todo este tipo de cosas fundamentales. Ahí empieza uno con buenas bases para el manejo de este programa. Si yo voy a ordenar esta base de datos y me dicen, pero yo quiero ordenarla es por el producto que más vale, el más costoso hasta el menos costoso, pero aquí está al contrario. Tengo el más económico hasta el más costoso, pero me dijeron, yo quiero es que me quede en orden descendente, que se llama, ¿cierto? Entonces, mire que el ordenamiento es muy fácil. Simplemente me voy a... Ya no necesito estar marcando las bases de datos. Eso ya casi no se hace para ningún proceso. Por eso, vuelvo y menciono, hay algo que se llama estructurar bases de datos, que lo vamos a ver más adelante, para poder trabajar de una manera rápida y segura. Hay gente que no se atreve, por ejemplo, a ordenar una base de datos porque le da susto que lo de Checho le toque a Chucho y lo de María le toque a José y arme un bonito desorden. Entonces, hay gente que no se atreve a ordenar una base de datos. Uno normalmente siempre una base de datos la debe entregar. Dice, no, es que a mi jefe le gusta que quede ordenado por la ciudad, o él siempre le gusta que quede desde la mayor venta a la menor venta. Entonces uno, jefe, le tengo las ventas y qué agradable uno de una vez encontrar la información como ya saben que a uno le gusta, ¿no? Pero hay gente que manda información ahí a la topa tolondra, tal cual como la mandaron, y no se preocupa por detalles, ¿no? Y todo empieza con eso. Pero a veces la gente no lo hace porque no tiene la seguridad de manejar esa herramienta de ordenar. Pero usted teniéndola, usted no se demora un segundo haciéndola. Entonces se para aquí, en la columna de valor, no necesito ordenar, y entonces vengo aquí a la barra de acceso rápido y cojo el de ZA, ordenar de mayor a menor. Hago clic y el de una ordena, mira, ¿sí ves? Fácil, rápido, sin susto, sin miedo. Pero si a él le gusta es ordenada por producto de menor a mayor, entonces separa, no necesito marcarla, solamente me paro en la columna que quiero ordenar y le digo a Z. Bueno, ya ahí me ordena por el número, pues por los 1, luego los 2, los 3, los 4, los 5, los 6. Pero ahí hay un ordenamiento, ¿cierto? Si la quiero ordenar por el ítem, pues le digo ordenar. ¿Ves? De mayor a menor, de menor a mayor. Por la columna que yo quiera la puedo ordenar, ¿sí ves? Por la columna que yo quiera, simplemente me paro y ordeno. Entonces, la práctica del ejercicio es para entender que yo puedo colocar herramientas aquí, además de las que él me da aquí,
yo puedo crear otras que las vamos a ir creando en la medida que vayamos trabajando. Y se llama la barra de acceso rápido, ¿sí? Que es totalmente programable. Se pueden activar algunas funciones que ya vienen aquí, más otras que adicionalmente vamos a aprender a crear. ¿Listo? Bien. Además de la barra de acceso rápido, pues viene el menú como todos los programas, menús, etiquetas, ¿no? Y cada menú tiene una cinta de opciones. Esto se llama la cinta de opciones. Si yo me paro en inicio, pues me aparecen todas las herramientas en esta cinta de opciones, ¿cierto? De todo lo que tenga que ver con inicio. Esta cinta de opciones, sobre todo en temas de informes, uno la oculta porque pues ocupa como mucho espacio dentro de la pantalla. Entonces, para ocultarla, simplemente hace doble clic en cualquiera de los menús. Usted hace doble clic y él de una vez la oculta. Si usted le dicen, yo quiero que la letra quede de color azul, entonces pues marca, ¿cierto? Se va por inicio y aquí en el color de la letra pues le pone el azul y ya le quedó en azul. Cuando usted salga, él vuelve y oculta la cinta, ¿sí ves? Entonces ahí estoy trabajando con cinta de opciones oculta. Pero cuando yo la necesite, hago clic sobre lo que yo vaya a trabajar, él me la muestra. Activa, hago lo que quiere y cuando salga, él vuelve y la oculta. Hay que aprender a ocultarla porque cuando estemos haciendo los dashboard para los informes, esa cinta se oculta. Si usted dice, no, que es artera, yo necesito otra vez que esté fija, pues entonces vuelve y le hace doble clic en cualquiera de los menús y él vuelve y la fija. Así de fácil y de sencillo. Entonces, de esa manera puedo activar y desactivar la cinta de opciones. ¿Listo? Bien. Además de la cinta de opciones, entonces viene algo que se llama aquí el cuadro de nombre. Todo esto es importantísimo saberlo manejar bien y entender cada nombre técnico. Barra de acceso rápido, menú o fichas o tarjetas, la cinta de opciones, cuadro de nombre se llama esto. Este cuadro de nombre tiene varias funciones. Una de ellas es que siempre me va a mostrar dónde estoy parado. Él me dice que yo estoy en este momento ubicado en la columna F, la columna es la letra, y en la fila 8, la fila son los números, ¿ya? Entonces me dice que estoy en F8, ¿no? Si yo me paro aquí, entonces me dice que estoy en la celda de 13. ¿Por qué explico esto? Porque muchas veces cuando son archivos que tienen mucha información, que tienen colores, tienen líneas, tamaños de letras, tienen todo tipo de información, a veces no es tan fácil descifrar en qué columna, bueno, la columna sí, pero a veces como la fila es lo que más se le dificulta a uno. Entonces la gente dice, no, eso está, el 10.000 está en la columna D y se van así visualmente recorriendo 13. Porque cuando hay muchos datos no es tan fácil a veces identificar en qué fila estoy. Entonces, en el cuadro de nombre siempre te va a dar la referencia donde estás parado. Siempre te va a dar la referencia donde estás parado. Pero aquí mismo en el cuadro de nombre, a ti te dijeron, váyase a la celda Z5000, que ahí está el total de la venta. Y a esa venta auméntele 100.000 pesos. Z5000, imagínese, Z5000. Usted dice, bueno, Z y 5.000, imagínese. Yo puedo venir aquí al cuadro de nombre e ir a una referencia específica. Cuando hablo de referencia es una celda dentro de la hoja y la celda se compone de la columna, que es la letra, y la fila, que es el número. Yo le digo, necesito ir a Z5000 y le doy enter y de una llego. ¿Ves la diferencia? En el cuadro de nombre, si quieres volver al comienzo de la hoja, pues vuelve y le dice A1 y le das enter. Entonces, en este cuadro de nombre se utiliza para visualizar la celda donde estoy parado o para ir a una referencia de celda específica. ¿Claro allí? Señor. Perfecto, muy bien.
Bueno, además de la referencia, yo puedo manejar algo que se llaman nombres de rangos, ¿sí? Vamos a hablar de los nombres de rangos. Son muy importantes para las fórmulas. Ya más adelante los vamos a trabajar. Para las fórmulas, nombres de rango, ¿sí? Yo le puedo dar, por ejemplo, desde aquí, desde el 1000. Aquí yo puedo seleccionar de varias maneras. Yo puedo pararme aquí, hay que aprenderlo a hacer para los que no saben, por favor. Yo me puedo parar aquí y con Shift, que es la de la flechita hacia arriba, mayúscula inicial, y flechita hacia abajo, pues puedo marcar, ¿cierto? Esa es una. La otra que normalmente utilizo para seleccionar es parándome aquí con el mouse, clic sostenido, que es la que casi todos usamos, y bajo ahí, ¿cierto? Fácil, vean. Clic sostenido y bajo. Pero si esto tiene 300.000 registros hacia abajo, ya esto se vuelve obsoleto, ya aquí porque es poquito. Entonces, por eso es que hay que aprender a marcar o a seleccionar de todas las formas. Con shift flechita, con el mouse, o también puedo hacerlo con un atajo que es control shift y flechita abajo. Entonces, si esto tiene 900.000 registros, pues 900.000 registros los marqué en un segundo. Porque ya no me funcionaría hacerlo así manualmente, porque hasta a qué hora llego a la fila 900.000. Pero con el atajo control shift flechita abajo, lo puedo hacer. ¿Sí ves? Eso que acabo de hacer ahí, si usted deja el dedo pegado, pues se le va hasta la última fila. Pues ahí nada de nervios, vuelve y le dice control shift flechita hacia arriba y vuelve y se ubica, ¿no? Con el mouse, pues, ubica la pantalla, ¿no? Bien. Entonces, a este rango, un rango es la unión de dos o más celdas, ¿no? A eso se le llama un rango en Excel. Entonces, a ese rango que va desde D4 para el caso mío hasta D13, ¿cierto? D4, D13. A eso le voy a dar un nombre. Un nombre de rango. Entonces, ese nombre de rango se coloca aquí en el cuadro de nombre, que es el que estamos viendo. Entonces, parado aquí, me ubico ahí y le doy el mismo nombre de la columna. Si no tiene nombre la columna, pues lo que es, usted puede decir valor ventas, recaudo cartera, inventario, gastos, usted le da un nombre, pero que el nombre sea acorde a lo que usted está haciendo allí, ¿no? No es que de pronto está colocando el nombre del rango y se acordó de gordo y entonces le puso el nombre al nombre del rango gordo. No tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces, los nombres de rango normalmente se le dan de acuerdo a lo que tiene la misma información de la columna. Pues le voy a colocar valor. Ya. Los nombres de rangos no pueden llevar tildes. No pueden llevar espacios. Si le dice, pero coloque ahí valor ventas, pues yo le puedo decir valor ventas, pero todo pegado. Y termino el nombre del rango dándole enter, no clic. Aquí es donde los que están empezando a manejar Excel se equivocan y vienen y hacen clic y listo. Y resulta que ahí no quedó nada, perdió el tiempo. Hay que marcar, yo le escribo aquí valor ventas y termino con un enter. Ahí sí ya me quedó el nombre del rango. Eso es un nombre de rango, ¿no? Entonces los nombres de rangos se utilizan en fórmulas, ¿no? Aquí se utilizan en las fórmulas, ¿no? Y los nombres de rangos, pues no deben llevar tildes, no deben de tener tildes. No deben tener espacios, no espacios. Y tampoco no debe tener caracteres especiales. ¿Cuáles son los caracteres especiales? Pues como el asterisco, la coma, el guión. Bueno, el guión sí lo acepta, pero yo no soy amigo de los guiones en los nombres de rango.
como el interrogación, todos esos son caracteres especiales, ¿no? Entonces, si yo vuelvo acá al cuadro de nombre y le hago clic en la flechita, ahí me aparece el nombre del rango. Valor ventas, miren, ¿sí? Aquí en la flechita, ven acá. Le digo valor ventas y cuando le hago clic, ahí aparece. ¿Ven? ¿Cuál es el propósito de ese rango? Pues si a usted le dicen, por ejemplo, por hacer una fórmula aquí diferente al sumar, pues tradicional, yo lo puedo hacer con el nombre del rango. Vamos a colocarle aquí total ventas, por ejemplo. Bueno, una de las primeras funciones que se utiliza es la función suma, ¿cierto? Que es la primera que uno utiliza. Donde no hubiera una función suma, las funciones son buenas, lo dije ahorita, porque ayudan a automatizar procesos, que sean más rápidas, ¿no? Si no existiera la función suma, pues yo tendría que decirle igual, sume este, lo pueden hacer por favor, más este, que entre otras hay que aprender a hacer fórmulas manuales, no importa, hágalo, por favor, más este, más este, más este, más este, más este y más este, ¿cierto? Listo. Al final no va más porque no voy a sumar más. Eso es lo que se llama una fórmula manual, ¿no? A pedal, pero esa es la fórmula porque dijimos que Excel suma, resta, multiplica y divide. Ahí estoy haciendo un proceso de suma. Y imagínense si fueran 100.000, ¿no? Si no existiera una función, pues tendría que hacer las 100.000 sumas, así tal cual. Sería ilógico, ¿cierto? Bueno, lo cierto es que ahí me totalizan, ¿no? Estoy logrando que él sume. Pero una de las funciones que se llama suma, yo solamente le digo, súmeme y le digo el principio y le digo el final. Y lo vamos a hacer manual porque las fórmulas manuales en bases de datos grandes es importante saberlas hacer. Entonces le voy a decir, igual suma, que es una función para sumar, y abro paréntesis. Todas las funciones tienen una palabra, suma, promedio, contar, buscar X, ¿sí? Fila, encontrar, todos son palabras, ¿no? Y la manera siempre de trabajarla es anteponiéndole un igual que le indica Excel, pues que ustedes ya saben que eso significa que voy a hacer un cálculo, va la función y el paréntesis. No se les puede olvidar el paréntesis. Después del paréntesis es que yo hago la fórmula. Entonces le voy a decir, súmeme, le digo el primero y le digo el último. Entonces le digo, súmeme desde D4 para el caso mío, 2 puntos que significan hasta, y cojo el último del rango, D13. Entonces mire que la fórmula quedó reducida a 2 referencias de celdas, dónde empieza y dónde termina. Ya no tengo que decirle las 10 veces, ¿cierto? O las 100.000 pesos. Por eso es que la diferencia de una función. Cuando usted no sabe cómo sumar en forma automática, pues lo va a hacer a pedal, así como yo hice esa. Pero resulta que hay una función que se llama suma, que no importa si hay 1.000.000 de registros, usted le dice el primero y el último y ¡pum!, él suma todo el rango, ¿cierto? Eso es una función. Una función es una fórmula que está dentro de una palabra y me va a permitir que eso se haga más rápido. Bueno, pero yo no lo voy a hacer con el rango, entonces le voy a decir, no lo voy a hacer con la referencia, lo voy a hacer con el nombre del rango que le di a eso, ¿cierto? Bueno, pues para comprobar, digámosle igual suma desde D4, ¿no? 2 puntos y D13, ¿cierto? Le doy Enter y ahí suma, ¿cierto? Pero como yo le di un nombre de rango a eso, voy a hacerlo ahí abajo con el nombre del rango. Entonces le digo igual suma, abro paréntesis y coloco el nombre del rango. El nombre del rango era valor ventas. Aquí está. Doble clic y le doy Enter y tengo el mismo proceso. Pero ya utilicé aquí estoy utilizando una función
Y aquí estoy utilizando un nombre de rango. Cuénteme. ¿Bien allí? Sí, señor. Hice la fórmula, pero no me salió. A ver, a ver. ¿Tienes el nombre del rango acá? Revisémoslo. Aquí. Aquí dice valor ventas. Si le haces clic, tiene que marcarte todas las ventas. Empecemos revisando por ahí. Dame un momentico. Ajá. Creo que lo escribí mal el valor. Escríbalo como lo haya escrito, como le haya quedado. Después le digo cómo lo modificas. Ajá. Ok. Dame un momento. Profe, otra No, me pregunta. perdí. Dime. Dime. Una pregunta, si yo lo nombré 2 veces y me aparecen 2 veces como uno de valor y otro de valor ventas. ¿Cómo elimino Bueno. una? Bueno, veámoslo de una vez. Yo normalmente lo explico después, Ah, bueno. pero hagámoslo de una vez. Cuando un nombre de rango queda mal o lo quieres cambiar, entonces los puede eliminar y los puede volver a hacer o los puede modificar. Supongamos que a mí me quedó mal, yo lo voy a eliminar. Igual. Entonces, vamos a eliminarlo. No importa cómo lo hayan hecho. No. Vamos a eliminarlo. ¿Sí? No le está saliendo por alguna razón, no se acuerda cómo se llamó, etcétera. Entonces, te vas a ir por fórmulas. Esto es importantísimo. Esto, fórmulas, administrador de nombres. Y ahí aparecen los nombres de rangos que tengan. Administrador de Entonces, vuelvo y repito acá. ¿Dónde es, profe? Fórmulas fórmulas. y hay un grupito que se llama nombres definidos. Ahí está administrador de nombres. Y ahí aparecen todos los nombres de rangos que usted tenga en el archivo. Yo trabajo y yo enseño a trabajar mucho con nombres de rangos. Por eso es que este es importante. Fórmulas, administrador de nombres. ¿Por qué trabajo con nombres de rangos? Porque es más seguro, porque no tengo que estarme pasando a estar seleccionando información. Cuando uno está haciendo fórmulas, los que ya de pronto manejan un poquito y que está uno por aquí, que se pasa y que marca, ¿no? Eso de estar pasando y estar seleccionando, eso es más peligroso que un barbero con hipo. Porque en ese pasarse y estar seleccionando es donde uno se equivoca, porque sobre todo en bases de datos que ya tienen muchos datos, a veces uno no marca dónde es, marca mal, por la presión del día resulta que usted no se dio cuenta y una columna estaba oculta, etcétera. Pasan miles de cosas. Cuando se hacen con nombres de rango, las fórmulas son más seguras. Entonces, un nombre de rango lo puedes borrar o lo puedes modificar por fórmulas administrador de nombres. Ahí te paras y en este caso lo voy a eliminar. Pueden eliminarlo. Y obviamente mira que aquí se me dañó, ¿cierto? Mire, porque borré el nombre del rango. Él me está diciendo, pero es que usted está haciendo una fórmula donde dice valor ventas y ese valor ventas no lo encuentro por ningún lado, porque ya no está, lo eliminé. Eso es lo que pasa con esas fórmulas que aparece ese mensaje. Cuando ese numeral nombre dicen, ya borraron el nombre de rango. Pero ahí me queda el nombre, ¿cierto? Entonces yo lo que puedo hacer es marcar nuevamente y aquí le digo en el nombre del rango, en el cuadro de nombre, le digo nuevamente valor ventas, ¿sí? Le doy enter y ahí lo arreglo, ¿sí ves? ¿Sí? ¿Le quedó, Listo. compañerita? ¿Sí? Ajá, sí, gracias. Ya después les enseño a manipular otras cositas. Ahí estamos identificando. Ahorita como estoy haciendo un recorrido de la interfaz, entonces lo que estoy es identificando qué es esto, ¿no? Entonces, en este cuadro de nombre ya vimos varias cosas. Yo puedo saber en dónde estoy parado, puedo ir a una celda específica, ¿cierto? O puedo colocar nombres de rangos, que es marcar
algo y darle un nombre. Que los nombres de rangos no pueden llevar espacios, ni tildes, ni caracteres especiales. Veámoslo de una vez. Los nombres de rango se modifican o se eliminan por fórmulas administrador de nombre. Importantísimo. Colóquenlo en negrilla, subrayado, tamaño de letra 72. Pónganlo ahí porque lo van a necesitar. ¿Ya? Bien. Miren la importancia de un cuadro de nombre. Insertemos por aquí otra hoja, por favor. Una hoja en blanco. Entonces resulta que en esta hoja le vamos a cambiar el nombre aquí con doble clic. Coloquémosle aquí comisiones. Esta hoja 2, donde están los datos, coloquémosle ventas. Bueno, entonces resulta que usted está aquí en la hoja de comisiones. Entonces por acá vamos a colocarle algo que diga comisiones ventas. ¿Listo? Entonces le dijeron, yo necesito saber las comisiones de las ventas. Entonces usted las va a liquidar aquí. ¿Dónde están las ventas? Están aquí, ¿no? Estas son mis ventas, vean, ¿cierto? Todas estas. 55 millones hay ahí. Pongamos que son. Entonces necesitamos liquidar las comisiones. Y sobre las comisiones pagan el 10%. Entonces, voy a decir de aquí, voy a liquidar las comisiones. Como yo ya tengo un nombre de rango para la venta, entonces voy a hacer la fórmula. Entonces le digo, igual suma, abro paréntesis, escribo el nombre del rango. Si usted no se acuerda del nombre del rango, con F3 le aparecen los nombres de rangos. Acuérdense que los que ya les funcionó con FN es con FN F3, ¿no? Los otros solito F3, dependiendo del portátil o el teclado que tengan. Entonces, con F3 ahí me aparecen los nombres de rangos que yo tengo, ¿sí ves? Entonces le voy a decir, súmeme todas las ventas, ahí están. Y a esas ventas las voy a multiplicar por el 10%. ¿Ves? Estoy sacando un cálculo que los datos los tengo en otro lado, pero no tuve que irme para la hoja de ventas y marcar las ventas y hacer una serie de pasos, ¿no? Entonces, el nombre del rango, por eso es que es importantísimo, este nombre de rango es importantísimo porque lo puedo usar en muchas fórmulas. Eso me permite ganar seguridad, rapidez, ¿no? Y trabajar con altísima confianza con los datos. Si yo le doy enter ahí, le dice, jefe, aliste 5.500.000 que son para pagar las comisiones. Ya le tengo el dato, pero no tuve que venirme aquí a saber cuáles eran las ventas, porque ya estas ventas yo ya las tengo definidas con un nombre de rango, ¿cierto? Bueno, por ahora, sí, lo pudieron hacer. Sí, sí. Sí, señor. Por ahora lo que quiero que apenas identifiquen es que un nombre de rango se le da a una serie de celdas, a una base de datos, a una columna, 2 columnas, ¿no? Y con ese nombre de rango yo después lo puedo utilizar en fórmulas, ¿no? Es lo que quiero que aprendan. Entonces, lo que quiero que aprendan por ahora es que simplemente seleccionando algo y le doy el nombre, aquí. Ya saben que si lo quieren modificar o eliminar por fórmulas administrador de nombres, por ahí administran el nombre del rango. Ahora mire que usted estaba por aquí en la hoja de comisiones y le dijeron, ve Ángela, esto, hágame un favor, muéstreme un momentico las ventas. Usted está en otro lado, usted no está en las ventas. Le dice, listo, jefe, regálame un segundo. Entonces viene aquí y le dice, valor ventas, y pum, de una vez se va para las ventas. Le sirve como una especie de enlace también, ¿no? Aunque no es su función, porque su función es más enfocada hacia las fórmulas, pero me sirve como para navegar, para moverme de un rango en otro, ¿no? Me sirve como un hipervínculo, ¿no? ¿Sí ven? Yo estaba aquí, ¿no? En comisiones. Y vine aquí al cuadro de nombre y le dije valor ventas.
Entonces, él me ubicó en todo el rango. ¿Y qué es ese rango, no? Además de que me dice, ¿no? ¿De qué es el rango? ¿Sí? Bien. Parémonos aquí en comisiones, por favor. Si yo le doy control I de iglesia, entonces mire que aquí me aparecen los rangos. Yo puedo también venir aquí y decirle que me lleve a este rango. O con control I también le puedo decir que me lleve a una referencia dentro de esta hoja. Yo le puedo decir dentro de esta hoja, lléveme a Z5000. Y él se mueve dentro de esa hoja. Control I, lléveme a 1, Enter. Control I, lléveme a este rango. ¿Ves? Entonces, con el control I, porque ustedes van a manejar muchos nombres de rangos. Entonces, el control I es clave para navegar y irse a un determinado rango, sobre todo para los rangos, ¿no? Porque pues en la referencia de celdas dentro de la hoja, pues es muy fácil hacerlo también. Pero sobre todo cuando necesito moverme de un rango a otro dentro del mismo archivo, entonces fácilmente con el control I lo puedo hacer. Puedo ir a un rango, ¿cierto? O con el control I dentro de la misma hoja puedo ir a una referencia de celda, ¿cierto? Puedo ir aquí, o control I y le digo A1, ¿sí? Perfecto, ¿no? Eso es algunas características del nombre del rango. Viene la barra de fórmulas. La barra de fórmulas, pues, donde yo esté parado, en la barra de fórmulas aparece el dato. Pero si yo me paro donde haya una fórmula, entonces en la barra de fórmulas aparece lo que tiene, la fórmula que he programado. Aquí programé una fórmula con referencias, aquí programé una fórmula con nombres de rango. Ahí me aparecen. Cuando son fórmulas muy largas, que son muy complejas, pues yo puedo abrir la barra de fórmulas para trabajar mejor la formulación, ¿sí? Lo puedo abrir o la puedo cerrar. Mientras no tenga fórmulas grandes, yo no sé, hay gente que trabajan así, ¿no? Seguro no saben cómo se reduce esto, entonces le quitan tamaño de visualización a la hoja, ¿no? Entonces ahí está la barra de fórmulas. Dentro de la barra de fórmulas yo puedo modificar un dato. Yo puedo venir aquí y que no eran 2000, sino que eran 2200. Entonces me paro aquí en la barra de fórmulas y le pongo el 2. Yo puedo modificar dentro de la barra de fórmulas, ¿no? Que aquí le faltó un 0, entonces puedo venir aquí y le agrego el 0. En la barra de fórmulas puedo modificar. Que tengo la fórmula, pero que a esta fórmula había que sumarle 5, entonces más 5. Y hago la modificación, ¿sí? Entonces puedo modificar un dato o puedo modificar una fórmula ahí en la barra de fórmulas. ¿Listo? Bien, ¿vienen alguna pregunta hasta allí? ¿Está todo claro? Sí, señor, todo claro. Perfecto, bueno, muy bien. Vienen las columnas A, B, C, D, F, G, ¿cierto? Está hasta la fila, hasta la Z y luego empieza a hacer combinaciones con el abecedario, ¿no? A, B, A, C. Control flechita a la derecha, por favor. Cuando usted le da control flechita a la derecha, llega a la última combinación, que es la combinación XFD. Esa es la columna 16.384. O sea que una hoja tiene 16.384 columnas. Control flechita a la izquierda. Control flechita a la izquierda. Bien, hasta llegar ahí a la columna A, ¿no? Bueno, las columnas, pues ya sabiendo que tiene 16.000, son grandísimas, ¿cierto? Hay veces que no alcanzan para muchos procesos, dependiendo de lo que uno esté haciendo. Si yo necesito montar 5 años, por ejemplo, que me queden las fechas en columnas, pues los 5 años no me alcanzan muchas veces, ¿no? Bien, lo que quiero explicar es que son muchas columnas, ¿no? Son muchas columnas y realmente uno muchas veces no las utiliza todas, ¿no? Pero ya sabes que hay 16.384 columnas para trabajar. Las columnas se identifican por la letra A, B, C, D, E.
Las columnas se pueden ampliar bien parado entre una columna y otra con clic sostenido amplía, ¿cierto? Aquí estamos en la fase de párvulos de Excel, ¿cierto? Que esto es lo que pues casi ya hace todo el mundo, sin embargo, pues yo lo dicto por si hay alguien que no esté bien fundamentado. Entonces aquí puedo ampliar, puedo reducir. Si quiero autoajustarla al tamaño de la información, entonces haciendo aquí doble clic, es bien sobre la columna. Una cosa es aquí y otra cosa es arriba en la columna, ¿no? Que yo llamo esta es la fila 0. Para mí esta es la fila 0, ¿no? La de la columna. Yo puedo hacer doble clic y autoajusto, ¿no? Autoajusto de acuerdo al ancho de la columna, de la información que tengo en la columna. Si necesito ampliar dos, pues marco las dos bien desde la letra, siempre que estemos trabajando algo que vayamos a hacer con la columna, no es desde aquí, es desde la letra. Con clic sostenido marco 6D y puedo ampliar las dos o puedo autoajustar las dos con clic sostenido. ¿Sí? De esa manera amplío una columna de acuerdo a mi necesidad. Una columna, si usted necesita insertar una columna, pues ya sabe que me paro aquí y en la columna donde esté, ahí es donde va a quedar el vacío y el resto lo corre hacia la derecha. Sobre la columna le da control más, botón derecho y le dice insertar y ahí le hago. O con control más, que era lo que iba a decir, puedo insertar la columna. ¿Sí? Puedo marcarlas todas y con botón derecho le digo eliminar. Entonces, parado en la columna, voy a volver a repetirlo. El que usamos mucho es cuando ya lo sabemos con control más, ¿no? O control menos para eliminar una columna. O botón derecho y le digo eliminar. Si son varias columnas, pues tienes que marcarlas. Si yo necesito insertar 3 columnas ahí, marco C, D, E y le doy control más. Si quiero cambiarles el ancho de las columnas a las 3, marco las 3 y les cambio el tamaño, sin irme a pasar de la letra. Que no me van a quedar, hay algunos que se complican porque eso ocultan tras lo oculto, porque llevan muy a la izquierda el ancho de la columna, ¿no? Ahí están, les di el mismo tamaño a todas 3, ¿cierto? Voy a seleccionarlas y control menos. ¿Listo? Puedo ocultar también la columna parándome aquí y con botón derecho le doy a ocultar. Ahí está, ¿sí? Para volverla a mostrar, mira que en esa columna que está oculta, él monta ahí como una doble línea, ¿no? Ahí en C. Si usted se para ahí al ladito, la flechita que va hacia abajo, él la cambia como a dos líneas verticales y con 2 flechitas a los lados. Ahí haciendo doble clic vuelvo y la muestro. Entonces, botón derecho y le digo ocultar. Y parándome aquí le hago doble clic. O la puedo marcar y le doy control 0, pero el 0 es el que está en la parte de arriba de su teclado, ¿no? Los atajos no funcionan con los números que están al lado derecho, los que tienen teclado alfanumérico, que tienen los números al lado derecho de su teclado. ¿Sí? Con eso no funciona. Funciona son con los números que están con el teclado alfanumérico, el que está en la parte superior de su teclado. Y aquí mismo puedo decir, o le puedo decir control 0, control shift 9, para volverlo a mostrar. Control 0, control shift 9.
Si no se acuerda del atajo, pues ya sabe que se para aquí y hace doble clic y ahí vuelve y la muestra. Lo pueden ensayar, por favor, ensáyenlo ahí. Eliminen columnas, los que de pronto todavía están muy básicos. Entonces, insertan columnas, filas, practiquen un momento eso, porque ese es el día a día de Excel, ¿cierto? Control más, control menos, control 0, control shift 9. Eso es lo que toca a uno ahí ir repitiendo, eso es a lo que yo hago referencia, ¿no? Porque es que en una clase se ven muchas instrucciones y uno no va a poder memorizar toda una clase. Es muy difícil. Entonces, en la medida en que uno vaya estudiando, vaya repasando, es que uno va aprendiendo. Ahí es donde yo insisto en que por eso toca repasar, porque no es solamente la clase del profesor. Siempre los cursos son bases de algo que usted quiere aprender. En cualquier curso que usted haga, son bases, son fundamentos. Que esos fundamentos, entre mejor se los expliquen a uno, pues uno puede avanzar más, ¿cierto? Pero esos fundamentos van a crecer en la medida en que usted los memorice. Y de la única manera, pues es practicando, como lo dije ahora. Por obra y gracia del Espíritu Santo no le pasó ni a la Virgen María. Fue la única. La única beneficiada. El resto es, y no es tampoco, pues porque pues hoy en día, pues obviamente la cantidad de estrés que se maneja es alta, todo el mundo ocupado, cada uno quiere llegar a su casa a descansar, bueno. Pero ahí es donde se marca la diferencia entre las personas que llegan un poquito más allá y las personas que se quedan, porque es que los que llegan más allá son los que se sacrifican por algo, ¿sí? Siempre es así en todo en la vida. Bien, correcto. Eso es con respecto a las columnas. Bueno, hay otra forma. Yo puedo ocultar estas dos, por ejemplo, le digo control 0. Si yo no me acuerdo dónde están ocultas o cómo las oculté, bueno, y quiero volver a restablecer todo, pues marca la hoja aquí, y con botón derecho aquí le dice nuevamente mostrar. Y entonces ahí, porque hay veces que son archivos de muchas columnas, entonces uno no se acuerda cuál fue la que ocultó y pierde uno tiempo ponerse a revisar ahí. Entonces usted oculta aquí, vamos a hacerlo aquí, control 0, y no te acuerdas qué columnas son las que tiene ocultas ese archivo. Pues marcas la hoja, te paras en cualquier columna y con botón derecho le dices mostrar. Y ya, ahí restablece todas las columnas, ¿no? Muy útil. Lo mismo, Profe, dime. yo no veo en mi teclado el 0, solamente en el numérico. El 0, mi reina bella, está arriba. Ah, ya, no son el F, no son de las F, no. No, el 0 normal. Ah, ya, ok. ¿Listo? Sí, el 0 normal. Eso está bien. Cualquier duda, preguntan. Para eso se está haciendo el curso. Gracias. Pueden preguntar tranquilamente que yo con mucho gusto les resuelvo la duda. Profe, Dime. ¿me enseñas de pronto el control más? Es decir, Listo, sí, bueno. Tienes que saber dónde está el más primero, ¿cierto? Control el marcas y control más. control más, ¿me dices? ¿Y cuál es? El más, hay un más, por ejemplo, en mi teclado lo tengo ahí al ladito del enter, al lado izquierdo. Ahí está, hay un más. Donde sí, donde está casi que se borra. Ahí está el más. Pues, ¿cómo sé si es el más? Pues porque yo me paro ahí y ahí me aparece el más. ¿Verdad? Yo lo escribo, ahí me aparece. Entonces, cuando yo ya sé cuál es la tecla, marco y le doy control más. Ok, pues va a mirar. ¿Sí? Tienes que identificar dónde está ese el más, ¿no? Yo tengo un teclado normal normal de escritorio y pues tengo el más aparte y el menos, entonces pues es más fácil, ¿no? Pero en los portátiles, cuando lo hago con el portátil, lo hago con el más que está ahí en ladito del enter. Ahora, lo que pasa es que hay teclados que están configurados es en inglés, entonces el más está en otro lado.
Puede que el más aparezca ahí al lado, pero como está en inglés, tienes que buscar dónde está el más Ok, para que te funcione el atajo, ¿no? listo. Sí, ya lo encontré. ¿Listo? Bueno, ok, perfecto. Eso. Profe, Cualquier qué duda pena. me vas preguntando. ¿Me recuerdas cómo eliminarlas? Que no lo anoté y la tengo ahí creada, pero no la Más, para eliminarla es con el menos. Entonces tú te Ok, paras y le control das menos. Ah, control. listo, dale. ¿Sí? Es el Gracias. guioncito, ¿no? Es el guioncito. Si ustedes cometen un error, acuérdense que está el atajo maravilla, que es el control Z, ¿no? Control Z es el deshacer, que es anular las últimas operaciones que uno haya hecho, ¿no? Mira, yo le doy control Z, acá control Z, él va deshaciendo, ¿no? Se llama deshacer. Deshacer es algo que uno hace, ay, no era eso, ¿no? Entonces control Z y restablece al último paso o a los últimos pasos, ¿no? Ese deshacer también está en la barra de acceso rápido, mire. Si no lo tiene, actívelo. Por aquí dice deshacer, vean, es el mismo, control Z. Ese sí que lo tienen que aprender de una porque cualquier persona se equivoca en cualquier momento. Entonces, ese control Z es el salvavidas, ¿no? Deshacer. Y el rehacer es volver a repetir lo que uno haya hecho y volverlo a repetir. Pero normalmente uno trabaja más que todo es con el deshacer. Si no quiere venir hasta aquí, hasta la barra de acceso rápido, que lo puedes activar, ¿no? Deshacer. Entonces, para no estar viniendo con el mouse hasta aquí, le das control Z, que es el mismo. ¿Listo? ¿Bien ahí? Ok. Seguimos con la fundamentación. Lo mismo se hace con las filas. Entonces yo puedo pararme aquí, por ejemplo, y con botón derecho decirle insertar. Exactamente igual. Pero siempre que vayan a trabajar un proceso con columna o con fila, se tienen que parar o en la letra o en el número. No es aquí y marcar, ¿no? No. Si yo voy a insertar una fila aquí en el 7, entonces ahí hago clic, viene en el 7, ahí clic. Y le doy, por ejemplo, control más, que también lo puedo hacer. Control más, o control menos, o control menos, o control menos. O botón derecho y le digo insertar. Ensáñenlo, por favor. Eso es sobre todo los que están básicos, eso es lo que tienen que repetir. Memorizar eso, hacerlo varias veces, ¿no? Entonces, si usted me llega a la siguiente clase, si usted no sabía insertar y no sabía eliminar una fila o una columna, y yo le digo, elimina la fila, párate ahí, control menos, o ¿cómo es que eliminas una columna o una fila? No, no me acuerdo de eso. Claro, pues en 8 días uno se lo olvida, a cualquiera. Entonces, de allí la importancia para que este curso todos salgamos con una sonrisa de oreja a oreja cuando lo terminemos, es eso. Estar en la clase, ponerle cuidado y repetir entre semana, ver el videíto, estudiarlo, ¿no? O ir aplicando, ¿no? Eso en lo que ustedes vayan haciendo en su empresa. ¿Listo? Bien. Si voy a insertar varias filas al tiempo, entonces las marco y le digo control más o botón derecho, insertar, ¿no? Y ahí las tengo, ¿sí ves? Si las voy a eliminar todas al tiempo, entonces las marco, botón derecho, eliminar o control menos. Voy a ampliar esta columna, las 3 columnas. Les voy a dar un ancho. Primero las voy a marcar desde la letra. Para el caso mío, B, C y D. ¿Listos? Y acá, con clic sostenido, en cualquiera de las columnas que tienes, en cualquiera donde se divide, vas a hacer un clic sostenido
y le va a dar un ancho de 25 píxeles. Cuando usted está ampliando, él le va mostrando los píxeles. 25, no importa que no quede exacto, 25 más. Ahí tengo ese ancho, ¿sí ves? Todas me quedaron con el mismo ancho. Bien. Esta fila que se llama la de los encabezados, en las bases de datos, estos títulos de acá, bueno, no son títulos, se llaman encabezados de columna. A esta fila del encabezado le voy a dar un ancho de 25 también, más o menos. Y a las otras filas les voy a dar un ancho de 20. Más o menos, ¿no? No tiene que ser exacto. Me voy a parar aquí en ítem. Y le voy a dar control shift, flechita a la derecha. Vuelvo y repito, me paro aquí en ítem. Control shift, flechita a la derecha. Y acá por inicio, le voy a decir que me centre horizontalmente como está y verticalmente aquí. Ahí me queda centrado horizontal y me queda centrado vertical. ¿Sí? Las filas también las puedo ocultar como las columnas. Entonces me paro aquí, botón derecho y le digo ocultar. De la misma manera, parándome aquí sobre el borde, ahí hago doble clic y vuelvo y la muestro. Si necesito ocultar dos filas, entonces las marco, botón derecho y le digo ocultar. Si necesito mostrar todo, marco la hoja, sobre la fila le doy botón derecho y le digo mostrar y él vuelve y las. Para ocultarlas con atajo, las marco y le digo control 9, no control 0. Control 0 es para las columnas. Control 9 es para las filas. Y las puede volver a mostrar aquí haciendo doble clic. ¿Sí? ¿Bien ahí? Sí, señor. Bien. Las hojas. Se pueden crear todas las hojas que ustedes quieran. Anteriormente se podían crear hasta 295, pero hoy es como un libro de Excel, como un archivo de Excel. Puede tener todas las hojas que quieren. Simplemente aquí dándole más, él me genera todas las hojas que quiere. Todas las hojas tienen 16.384 columnas por 1.048.576 filas, ¿no? Vamos a volver a recordar aquí lo de las filas, con control, flechita abajo, llego a la fila 1.048.000. Todas las hojas tienen la misma dimensión, ¿sí?
Todas las hojas tienen la misma dimensión. Si usted se para aquí bien en el ángulo aquí de la hoja y hace clic sostenido, ahí arriba en el cuadro de nombre le dice 1.048.576 filas por 16.384 columnas. El clic es clic sostenido, ¿no? El clic sostenido. ¿Sí? Esas son las hojas. Ahí puedo mirar la dimensión de la hoja. Entonces una hoja es grandísima. Por eso uno siempre tiene que acostumbrarse a estar mirando en qué columna está, ¿no? A mí me ha pasado que yo inserto una hoja y algo moví y vengo a dar por acá. Entonces resulta que no me di cuenta y voy a empezar el archivo en A139. Entonces empiezo a trabajar, ¿no? Empiezo a trabajar y cuando me voy y a veces vuelvo al archivo, entonces el archivo se para acá. Digo, pero ¿qué pasó con la información? ¿Pero dónde está? Entonces resulta que la hice en una referencia donde no estaba bien parado. Entonces, por eso siempre uno tiene que estar mirando. Yo adquirí ese hábito hace muchísimos años de estar mirando siempre columnas y filas, donde estoy, siempre donde estoy. Siempre eso me ubica donde voy a estar parado. Las hojas se pueden duplicar. Por ejemplo, si este ventas es un archivo que se utiliza mucho todos los días, y entra el uno y entra el otro, que es un archivo que está compartido, por ejemplo. Yo normalmente a ese tipo de archivos que tienen mucho movimiento, yo le saco una copia. Entonces vamos a pararnos aquí en ventas, no aquí. Van a presionar control su teclado y aquí en ventas con clic sostenido arrastran hacia el lado derecho, sueltan mouse y sueltan control. Y ahí tienen una copia, rápida, en segundos. Y esta copia la dejo por si las moscas. Esos archivos que son así de mucho movimiento, que están dados a que los dañan, a que cambien las fórmulas, etc. Sáquenle una copia. Mire, rapidito, no se demora nada. Te paras aquí, presionas control, clic sostenido y arrastras hacia el lado. Suelta el mouse y suelta control. Y ahí tienes. Entonces esta copia yo lo que hago muchas veces es ocultarla, ¿no? O sea que se puede ocultar como las columnas, como las filas. También le doy botón derecho y le digo ocultar. Y ahí me quedó oculta esa hoja. Yo puedo seguir trabajando en esto. Y en caso de cualquier cosa, pues tengo la copia aquí, ¿no? La copia queda con la información hasta el día que copió, ¿no? Botón derecho, le digo mostrar y ahí me aparece la hoja nuevamente, ¿cierto? O uno muchas veces oculta hojas que no quiere que así visualmente, rápidamente una persona vea. No le interesa movimientos de bancos, ni cartera, ni qué sé yo, archivos que de pronto uno no quiere que así estén como a la mano tan rápido. Entonces se pueden ocultar. Botón derecho y le dices ocultar, ¿no? Puedo eliminar una hoja. Aquí. Yo me puedo parar aquí y con botón derecho le digo eliminar. Es casi lo mismo. O sea, todos los procedimientos que yo hago con columnas y filas es dándole botón derecho y ahí me aparecen las funciones, ¿no? Si yo me paro aquí, me dice botón derecho, insertar, eliminar, ocultar, mostrar. Si me paro aquí, botón derecho, ahí está, insertar, eliminar, ocultar. Si me paro aquí, botón derecho, ahí está, ¿no? Mostrar, ocultar, eliminar, ¿sí es? Insertar. Entonces, es básicamente lo mismo. Entonces, si usted elimina una hoja, ahí sí no le funciona el control Z, ¿no? Si usted elimina la hoja, paila, repaila, ¿no? Tendrías que salirte sin grabar, perder lo último que no has grabado y volver a entrar al archivo, ¿no? Si de pronto borró la hoja de cartera, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque cuando se borran las hojas se borran definitivamente, ya no hay forma de recuperarlas. Entonces, ahí toca tener mucho cuidado, qué es lo que voy a eliminar.
Una hoja se puede proteger, por ejemplo, si usted no quiere, resulta que este archivo lo tengo compartido y yo no quiero que nadie me le cambie algo, entonces lo puedo proteger. Entonces aquí en ventas le vamos a dar botón derecho y por aquí dice proteger hoja. Entonces ahí le coloca una contraseña de soltero, de soltera, fácil, rápida, que se acuerde. Yo voy a colocar aquí una fácil, 1, 2, 3, listo. Y vuelvo y le coloco la misma contraseña. Algo que se acuerde y que no se le vaya a olvidar. Ve, aquí me quedaron mal. 1, 2, 3, aceptar. Y aquí 1, 2, 3, aceptar. Entonces ya ahí el archivo queda protegido contra escritura. Si alguien viene a tratar de modificarme aquí algo, no deja. Si alguien viene a ponerme un color, no deja. Dicen, ay, esos gustos de mi jefe, voy a cambiar el color. Entonces, no, porque está protegido. Protegido. Queda como un archivo de auditoría, no lo pueden modificar, solamente lo pueden consultar, ¿no? Para restablecerlo, pues nuevamente le da botón derecho, desproteger hoja. Por eso digo una contraseña de soltero, fácil, de soltera. 1, 2, 3, que se acuerden fácil, ¿no? Pero hay unos que colocan unas contraseñas que eso ni en la NASA las colocan. Después no se acuerdan y es una contraseña. Las mayorías no se pueden volver a restablecer. Bien, entonces ya ahí yo puedo entrar a modificar algo. ¿Sí ves? Ya ahí puedo modificar, ¿no? A las hojas se les puede colocar un color, pero no tanto porque queden bonitas. No, bueno, pues alguno dirá, ay, pero es que a mí me gusta mucho el rojo, entonces aquí le da botón derecho y por color de la pestaña le coloca rojo. Y la persona pues es feliz viendo su color rojo ahí. Pues nada que hacer. Pero normalmente se colocan colores a las hojas es para darles una connotación a algo, ¿no? Por ejemplo, usted dice todas las rojas, todas las etiquetas rojas son de las ventas de Cali, todas las amarillas son de las ventas de Medellín, todas las verdes son las ventas que hay en Tangamandapio. Entonces es dándole una connotación a algo, ¿no? Pero no es tanto porque el color se vea bonito, ¿no? Pero ahí está, se le puede colocar colores para poderlas agrupar y que ese color me identifique algo, ¿no? Se puede, si me dicen, por ejemplo, me dicen, mándeme una copia de esta información. Yo tengo varias hojas, bueno, todavía no lo hemos grabado, se llama libro 1, ¿cierto? Pero yo puedo sacar una copia específicamente de esta hoja para mandársela a alguien. Por ahora simplemente aprendamos a sacar la copia. Entonces, parada en la etiqueta o parados en la etiqueta, ahí le van a dar botón derecho. Por aquí dice mover o copiar. Entonces, aquí en mover o copiar, usted le va a decir que esta hoja la va a mandar aquí a un nuevo libro. Volver a repetirlo. Me paro en la etiqueta, le doy botón derecho. Le voy a decir aquí, mover o copiar. Y aquí en la primera listica le voy a decir que lo voy a copiar a un nuevo libro. Y le voy a aceptar. Y en un pestañeo de una, mira que ya me creó un nuevo archivo, libro 2, y solamente está esta información. Bueno, ya después vamos a mirar que la puedo enviar por correo, etcétera, ¿no?
¿Sí? ¿Quedó claro allí? O yo la puedo, muchas veces, esto también se usa mucho, que esta información que tengo aquí necesito ponerla en otro archivo que ya tenga. Entonces la gente lo que hace es copiar, pegar, pero muchas veces en ese pegado las columnas no quedan igual, me toca volver a redimensionar, las filas quedan mal, o sea, pierdo un poco de tiempo volviendo a acomodar el archivo. Vamos a hacerlo. Aquí abajo en Excel, en el loguito de Excel, en la barra de tareas, se llama esto, ¿no? La barra de tareas. Aquí en Excel volvamos al archivo original, que es el libro 1. Vamos a insertar una hoja aquí, por favor. Por aquí en B3 van a escribir enero y arrastran en manera de copiar hasta diciembre. Repito, copiar es aquí, ya habíamos dicho, clic sostenido y arrastro hasta diciembre. Profe, espérame, yo le di, creo que yo no le di hacer copia y me envió el documento a un archivo nuevo. ¿Cuál? El que hicimos ahora, el de la tabla. Sí, Pero ese debe quedar en un archivo nuevo. ok, pero no como copia o quedaba solo solito. Una copia, ahí sacamos una copia, pero solamente de Claro, esta hoja. no, entonces sí, está bien, dale. Ujú, Sí, ok. ujú. O sea, ahí nos quedaron dos archivos. Este donde está solamente las ventas y el original donde hemos hecho Ajá, sí, sí. mis primeros garabatos, se llama este archivo, mis primeros Ajá, garabatos. ¿Sí? vale. ¿Sí? Entonces yo acabo de insertar una hoja, ahí escribí enero y arrastré hacia abajo, me generé una serie hasta diciembre, ¿no? Listo, ya lo alcanzo. Dale ahí, yo la espero unos segunditos. Entonces, este es, dame un segundo, ok, hasta diciembre. Listo, ¿Sí? Bueno, ya, ajá, sí, señor. ahora aquí en C2 vamos a escribir lunes y vamos a generar una serie hasta el domingo. ¿Sí? ¿La tienen? Sí, señor. Perfecto. Me voy a parar aquí, aquí voy a escribir mes. Parados ahí en el mes van a darle control E y le van a colocar los bordes, todos los bordes. Me paré aquí, le dije control E, o el otro atajo que vimos fue control shift barra espaciadora. Me vengo aquí por inicio, me vengo a bordes, todos los bordes.
Bien, ahora sí marco con Shift y la flechita a la derecha voy a marcar. Aquí me quedó un mes de más, un día más, perdón. Es hasta domingo. Acá, Shift, flechita a la derecha, Shift, flechita abajo. Si no, pues lo hace con mouse. Y van a escribir ahí directamente en su teclado activo. Y luego le dan control enter. Entonces vuelvo y repito el paso. Toca marcar desde aquí. Escribo lo que voy a autorrellenar. Yo necesito, por ejemplo, rellenar eso con 1. Escribo y control enter. O marco. Lo voy a rellenar con ceros. Entonces 0 y control enter. Eso se llama un relleno automático. Bien. Profe, Pero, ¿me explicas nuevamente cómo lo hiciste? bueno, ok, claro que sí. Tienes que marcar parándote en C3 para el caso mío, debajo de lunes, al lado de enero, y marcas todo lo que quieres autorrellenar. Escribe la palabra o el número o la fórmula que quieras hacer. En este caso voy a rellenarla con un dato, con 0. Una vez escribo el 0, entonces presiono control enter. Y le cambio el formato al número aquí donde están los 3 ceritos. Por inicio. Estos 3 ceritos, él convierte el 0 en un guioncito, pero ese guioncito no es un guión, es solamente visual. Siempre sigue siendo un 0. 0. Este archivo lo voy a ampliar un poquito de columnas y lo voy a ampliar un poquito de filas. Y así tal cual lo quiero mandar a este otro archivo que tengo aquí abierto, al libro 2, a este, donde no están sino ventas, ¿sí ves? ¿Lo pudieron hacer? ¿Pudieron hacer el autorrelleno o no? Sí, pero a mí me salen ceros. Para que le salgan las rayitas tienes que seleccionar y cambiarle el formato al número aquí en los 3 ceritos. Wait. Ah, ok. Ya va. Yo aquí Profe, le puedo qué pena decir para rellenar, ¿cuál era? ¿Control qué? control enter, control enter. Perdón, profe. Ahí ya lo seleccioné, Sí, pero no me sale nada. Me sale es un rayo. bueno, voy a volver a hacerlo, mira, póngame cuidado. Ajá. Ojo a la vibración, ojo a la vibración. Tú lo Entonces, estás cogiendo es todo. Bueno, ahí lo tengo. yo ya borré todo, aquí estoy desde 0. Entonces, marco Ujú. la zona donde voy a hacer el relleno. Ok. Puede ser 2 celdas, 5 celdas, 2 columnas, 8 columnas, lo que usted quiera. Una vez tenga seleccionado, va directamente a su teclado. No vaya a hacer clic aquí porque se va el relleno y ahí se nos va la gracia de lo que vamos a hacer. Entonces, marcas y directamente en su teclado escribe el 0. Ok, ahí voy. Y luego control enter. Control Enter. Sí, o sea, ahí ya me quedó. Lo que pregunto es, ahí sale la rayita que tú decías que es lo mismo que equivale al 0.
¿correcto? Pero a mí me sale solo 0. O sea, todo me rellenó con 0, no con rayita, con guión. ¿No le cambia el formato acá? Espérame. Cuando le das clic aquí Ah, ok, ya. Ajá. y cambias el formato. O le puedes decir pesos, ¿sí ves? Listo. O le puedes decir moneda, que es cuando el número queda, el símbolo de pesos queda pegado al número. Este de moneda, el símbolo de pesos queda aparte. Este. Y el de moneda, el símbolo de pesos queda pegado al número, ¿sí ves? O si le digo millares, queda sin formato. ¿Cuál Millares, es la diferencia que quede separado y, o sea, indica eso es algo? en gustos. Eso es en gustos, Ah, ok. ¿sí? Es en Ajá. gustos. Hay personas que le dicen, yo quiero ver el símbolo pegado al número. Entonces, ya. Te dice, Sí. listo, sí, ya yo no peleo con nadie, aquí lo tiene, ahí lo tiene pegado. Si lo quiere separado, pues ahí está. Pero es lo mismo. Ya. Bueno, listo. Entonces, lo otro que hice fue seleccionar todas estas columnas y las amplié un poquito. Ujú. Sí, eso sí. Luego cogí todas las filas y las amplié otro poquito. Ok. Y esto es lo que me voy a llevar para el libro 2 que tengo acá. Voy a pegarla aquí. Necesito esa hoja aquí. Entonces, para no decirle control C y control B, diciéndole control C y control B, él no me copia los anchos, a veces se dañan los formatos. Entonces, esta opción es muy buena porque lo copio tal cual, con pelos y señales como está hecho el archivo. Entonces, aquí le doy botón derecho, mover o copiar. Tienen que decirle algo que se me olvidó. Siempre tiene que decirle crear una copia, porque si no activo esto es lo que hace llevárselo de aquí y lo pone en el otro lado. Entonces, muy importante tener en cuenta esto, crear una copia. Eso fue lo que me pasó a mí. Ah, Pero sí, muy pues a mí importante. también debe haberme pasado, pues no me he dado cuenta. Debió haberme, a mí también me haberme pasado porque se me olvidó activar eso, crear una copia. Si a mí se me olvida crear una copia, entonces él arranca de ahí donde está y se lo lleva para donde yo le diga. Entonces, en este sí, bueno, me acordé. Y aquí le digo crear una copia y le digo que la copia la voy a llevar al libro 2. Ya no en un nuevo libro, porque no la necesito en un nuevo libro. La necesito es un archivo que ya tengo. Entonces, por obvias razones, el archivo donde voy a pegar la información, pues ya tiene que estar previamente abierto, ¿no? Entonces le doy libro 2 y le voy a aceptar y él lo copia igualito. Si ves, mira, aquí ya tengo ventas y aquí tengo el otro. Y en el otro archivo, si yo miro, pues seguro, claro, lo moví, mira, aquí lo moví, me lo llevé, ¿ya? Hay que tener cuidado con el botoncito de activar una copia, ¿sí? Profe, Dime, entonces ese otro dime. lo guardé ya y pues lo cerré. Ah, ya, ya. Bueno, no, pues lo importante es que se acuerde del procedimiento, Ok, ¿sí? listo, señor. Si no, pues lo puede pegar en un libro, en un nuevo libro, para que haga el ejercicio. Bueno, señor, ya luego. Bueno, muy bien, hemos terminado nuestra primera clase. Espero Adriana, Ángela, Coordinación, Gisette y Yair hayan aprendido, les haya gustado la clase. Muchas gracias, Sí, profe. profe. Con mucho gusto, Gisette. Muchas gracias, profe. Muy bueno. Profe, ¿nos Gracias, vemos los profe. archivos Gracias. o guardamos estos Eh, archivos o el lunes No, empezamos? eso no, pero yo normalmente ya cuando estamos viendo temas, esto como es fundamentación, no, pero yo después sí les mando el archivo y les mando el videito. ¿Listo? Pero, Ah, ok. profe, eso le iba a preguntar en el correo que nos enviaron, que yo se los envié a todos, en donde les mostré el cronograma en la parte de abajo en el correo en cola, hay como unos archivos, estos los vamos a utilizar más adelante, ¿cierto? Sí, sí, claro, claro, claro. Todo eso Bueno, ahí para la información de todos, ahí en el correo en cola están los links con la información para que la descarguen y la tengan en una carpetita. sí, tienen que tener eso descargado porque ya en la próxima clase
Nos faltó algo de la fundamentación, todavía nos falta, pero ya la próxima clase vamos a empezar a utilizar, vamos a hacer una nómina en la próxima clase, entonces ahí tienen que descargar el archivo, ¿listo? Oiga, Adri, Bueno, muy bien, feliz día para todos, Bueno. feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Chao a todos. Luego. vamos. Gracias.